Buenas noches a todos y bienvenidos a esta conferencia que se organiza dentro del conjunto de actividades conmemorativas por el 25 aniversario, en este caso, de la Biblioteca Pública y Municipal Ramón Canalde. En este caso, la actividad va vinculada y mucho a la temática de nuestro pueblo, el patrimonio documental de Tocino y Los Rosales, a los archivos, a los documentos y a todas las historias que contienen esos archivos y documentos. ¿Y quién mejor que la persona que ha sido durante muchos años el archivero municipal, José María Carmona Domínguez, quien más ha trabajado precisamente en ese archivo del ayuntamiento, quien más lo conoce con diferencia, quien ha dedicado muchos años a su estudio para, en este caso, hablarnos de ese patrimonio histórico que en este caso tenemos aquí en nuestra localidad, y para hablarnos también de otros archivos históricos de otras zonas, porque sus conocimientos no solamente se han basado en el archivo municipal, sino también en el eclesiástico, en el archivo histórico nacional, en el archivo de India, en la Biblioteca Nacional de Malta, y etcétera, etcétera. Este hombre, que es un hombre con gran vocación por la historia y a los que se le nota que es un apasionado en este caso del tema, nos hablará precisamente de todas esas fuentes, de su contenido, de la utilidad de esos archivos, de su organización y de su gestión. Y también nos hablará de esas historias siempre interesantes que se esconden entre esos archivos, de Oducia, de los Cuatro Santos, de la conquista cristiana, de la guerra civil, de la azucarera, de la destilería de San Fernando. Muy bien, ¿no? ¿Vas a hablar de todo eso? Vale. Y obviamente de lo que guste hablar, que para eso es el ponente. El currículum de este hombre es tan extenso que da miedo abordarlo por no hacer muy extensa la presentación, porque en definitiva todos estamos esperando escuchar a José María, que realmente que nos va a hablar lo interesante. Así que voy a intentar ser lo más breve posible. Él nació el 8 de abril de 1957, es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, donde la verdad no te ha gustado. Se conserva muy bien. Tiene la certificación de aptitud pedagógica por la Universidad de Sevilla, también la suficiencia investigadora del tercer ciclo de la Universidad de Sevilla. Dentro de su experiencia profesional está funcionario de la administración local, archivero y bibliotecario municipal del Ayuntamiento de Tocina, archivero municipal del Ayuntamiento de Carmona, director técnico de cultura del Ayuntamiento de Carmona y archivero municipal, que es el cargo que actualmente ocupa del Ayuntamiento de Carmona. Ha participado en muchísimas publicaciones de revistas especializadas, todas relacionadas siempre con aspectos históricos, y también ha participado en muchos actos conmemorativos y de cualquier índole, también por el aspecto histórico. Ha impartido los siguientes cursos como ponente de archivero y registro de la documentación en la Diputación de Sevilla durante varios años. Ha impartido cursos al respecto, por lo que es una persona muy entendida precisamente en ese tema, en todo lo que está vinculado con los archivos. Ha impartido bastantes conferencias al respecto y sobre otros temas también, no solo en Tocina, sino también en Carmona, Villanueva del Río, en Castellana de la Cuesta, en la propia Diputación de Sevilla y muchas más. También es un hombre aficionado o escritor, aficionado a la escritura o escritor. Tiene, como he dicho antes, gran número de publicaciones en revistas. Imposible nombrarlas todas porque en este caso son muchas. Tiene libros también en su haber, entre los que están libros de publicaciones, entre los que están los inventarios de los archivos municipales de Tocina, de Alcalá del Río, de Villanueva del Río y Mina, los estudios locales número 1 y número 2 con respecto a apuntes para el estudio del pasaje agrario de Tocina, la encomienda de Tocina y Robaina de la Orden Militar de San Juan de Mesolén, la guía general del archivo municipal de Tocina, el servicio municipal de documentación, las actas capitulares del Consejo durante el siglo XVIII en un estudio acerca del valor histórico
de las mismas también en Tocina, el batallón de cazadores voluntarios de Carmona, los documentos de visita en el archivo parroquial de la iglesia de San Vicente Mártir, la encomienda de Tocina, nuevas aportaciones documentales, documentos de la encomienda de Tocina y Robaina hasta el siglo XVI, libro de privilegio de la encomienda de Tocina, parroquia San Vicente Mártir de Tocina, la hermandad de la Veracruz de Tocina a finales del antiguo régimen, la hermandad de las Tres Caídas de Tocina, la reforma de la administración local durante el siglo XVIII, la reforma de la administración local durante el patrimonio documental en Carmona, Cervantes en Carmona, en fin, muchísimas publicaciones, no quiero extenderme, solamente decir separata de biblioteca, como he dicho antes, estudios locales, los libros muy interesantes con respecto a Tocina. Incluso tiene un libro en este caso que me llamó la atención el día que tuve conocimiento sobre 69 formas de preparar espárragos, ¿no? Creo que se llama así, un nombre muy sugerente en este caso y que llamó mucho la atención y que tuve la ocasión de conocer en una entrevista de radio que te hicieron en una ocasión. Como digo, imposible nombrarlo todo porque este hombre, como decía, no ha parado hasta ahora por su vocación, por su pasión y su principal inquietud. Y solamente decir que es un hombre de una conversación interesante, agradable, tomarse cervecitas con José María, una persona tendiente en este caso a la ironía, un hombre inteligente y se le nota, y por lo tanto el eufemismo, la ironía, la metáfora la maneja perfectamente y además pues lanza sus darditos, siempre buscando provocar en este caso a sus conversaciones. Sin más dilación, os paso con José María y espero que disfrutéis todo, como yo seguro que vais también, de la charla con José María. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, señor alcalde, por su presentación. Muchas gracias y bueno, también por contar conmigo para la celebración de los 25 años del archivo y de la biblioteca de Tocina, asunto al que, bueno, María Ángeles, a la que agradezco también que cuente conmigo, porque sabe también que puede contar lo que quiera, pues, como decía, ha dedicado este ciclo para conmemorar la efeméride. No es una efeméride como las que en los últimos 20-25 años se vienen celebrando, de carácter nacional, que lo único que hacen es pues, un poco fomentar el nacionalismo, que es lo peor que se puede hacer. Pero esto es una cosa local y además una cosa que no tiene nada que ver con esta celebración, las conmemoraciones que se llaman. Hay en los últimos 20 años una política de conmemoraciones bastante negativa bajo mi punto de vista, porque lo único que consiguen es un poco fomentar esa tendencia nacionalista que tenemos en este país desde hace mucho tiempo. Bien, yo me voy a referir a mi práctica y mi actividad durante los años que fui archivero bibliotecario en Tocina. Pero no solo me voy a referir a mi actividad como archivero municipal. Soy archivero municipal, fui archivero municipal aquí en Tocina, pero tuve la suerte también de organizar el archivo de la parroquia de Tocina, que es otro tipo de archivo, y al que nos vamos a referir más adelante. Y me voy a referir a lo que es el patrimonio documental de Tocina, es decir, la colección de documentos sobre este municipio a lo largo de la historia, que obviamente se encuentran en los archivos y que por definición, y ahora lo veremos en una pequeña introducción sobre el concepto de patrimonio, pues forman parte de lo que hoy se conoce como patrimonio documental, los archivos y los documentos. En este caso, los documentos escritos, no los documentos en general. El concepto de documento que vamos a utilizar esta noche es el documento de archivo, el documento escrito, no el documento arqueológico o el documento monumental. Para la historia, todas las manifestaciones humanas pues son un documento, es decir,
una herramienta, una fuente que sirve para conocer, para elaborar y para reconstruir la historia. Que la historia no es más que el relato escrito de los hechos de los hombres en el pasado. Una cosa es el pasado y otra cosa es la historia. El pasado es inamovible, eso no hay quien lo mueva, y la historia es el relato escrito de ese pasado, ¿vale? Entonces, yo me voy a referir a los instrumentos, los materiales, los documentos escritos del pasado que se conservan en los archivos, concretamente al patrimonio documental de Tocina. Otra cosa, quiero decir, cuando digo Tocina, me refiero a Tocina y los Rosales, evidentemente, me refiero al municipio. Entonces, por abreviar, pues diré Tocina, pero que sepan ustedes que no utilizo Tocina en plan excluyente, sino el nombre del municipio a lo largo de la historia, ¿no? Para no decir cada vez que hablo Tocina y los Rosales, ¿no? Bien, vamos a entrar en materia y les explico un poco cuál va a ser el esquema de mi intervención. En primer lugar, vamos a ver un poco conceptos del patrimonio histórico, ¿vale? ¿Qué es el patrimonio? Los tipos de patrimonio y los patrimonios en general en Tocina. Después entraremos en el patrimonio documental y analizaremos los archivos y los documentos de Tocina. Y por último, pues veremos qué se ha hecho desde que el patrimonio documental en Tocina está organizado, que se hizo, concretamente ya lo veremos, desde principios de los años 80, hasta, también quiero advertirlo, de los años que yo estuve como archivero y bibliotecario, desde 1988, que fue la fecha que conmemoramos hoy, el 25 aniversario, hasta 2003, hasta mayo de 2003, que fue cuando yo ya dejé de ser archivero y bibliotecario en Tocina, ¿no? Esto es la primera vez que utilizo las nuevas tecnologías, entonces ha quedado bien, la verdad. Pero el problema es que no se ve seguro desde leer los textos, pero de todas formas se ve. Sí. Bien, vamos a ver qué es el patrimonio y vamos a pasar por estos conceptos rápidamente para entrar de lleno en materia. El patrimonio, del latín patrimonio, que es un concepto que significa bien, los bienes, el conjunto de bienes, los bienes de la familia. Y además, como concepto originario, patrimonio tiene también una significación de herencia, es decir, los bienes de familia que se transmitían a las generaciones. Después una definición bíblica o genérica que aplica este concepto básico a un conjunto de bienes que no son bienes materiales, bienes económicos, sino que son bienes, en la materia que hemos tratado, son lo que se llama en la terminología técnica del patrimonio, bienes culturales, ¿vale? Entonces, bienes culturales, patrimonio histórico y patrimonio cultural son lo mismo, ¿vale? El patrimonio es un concepto que ha evolucionado con el tiempo, desde el primer concepto del latín aplicado a la economía, a la administración de la familia y a la transmisión de los bienes familiares, pues se ha aplicado con el tiempo al tema del patrimonio de las manifestaciones que los hombres, la humanidad, producían, es decir, sobre todo a partir del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Anteriormente había lo que se llama el coleccionismo. Después el patrimonio pasó a englobar lo que eran, después sobre todo las campañas de Napoleón en Egipto, cuando se trajo todo las esculturas, todo lo que se trajo a Francia, las iglesias sobre todo. Pues todos esos bienes, como estaban en malas condiciones, pues se aplicó el tema del patrimonio como un bien que era de todos, que había sido producto de la humanidad y que convenía conservarlo, sobre todo para transmitirlo a las generaciones futuras. Entonces, el concepto jurídico del patrimonio es un concepto seco, que es más legal, que no es el que nos interesa. Nos interesa el tema, el aspecto de patrimonio cultural, que es este al que me he referido. De esta manera, el patrimonio cultural, patrimonio histórico o bienes culturales son todas las creaciones humanas que tienen un valor desde el punto de vista histórico, artístico y científico, ¿vale? Y que constituyen, como he dicho, una herencia
que hay que transmitir a las generaciones futuras, para muchos fines, ya lo tengo más adelante. El patrimonio histórico, bueno, en este caso, vamos a utilizar el patrimonio histórico español como ejemplo, está integrado, por lo tanto, de acuerdo con esa definición general, por todos los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, científico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, documental, histórico, técnico, científico, etc. Ese es el concepto de patrimonio que vamos a utilizar. Por supuesto, y que decir, tiene que el tema del patrimonio, que tiene una tradición de 150 años después de una Carta de Atenas en 1954, que se firmó como una convención internacional para proteger los bienes del patrimonio universal, pues a partir de ahí hay una legislación extensísima, muy compleja, que obliga a los estados, hay legislación sobre el patrimonio, sobre el daño que las guerras causan en el patrimonio. Aunque, como saben, bueno, las guerras no respetan nada, y por ejemplo la biblioteca de Sarajevo, con mucha protección que la UNESCO tuviera sobre esa biblioteca, pues acabaron bombardeándola y puestos a llevarnos mal, pues todos los días vemos atentados contra todo, primero contra la humanidad, contra nosotros mismos, y después, evidentemente, pues las pirámides porque son muy grandes, pero si no, a la yihad islámica no me extraña que nos haya dado por meter petardazo a alguno de estos edificios, estas cosas. Bien. Entonces, de acuerdo con esto, la clasificación a la que se ha llegado hasta hoy del patrimonio, que no lo van a ver, pero yo se la digo, es muy fácil. Patrimonio, en general, hay patrimonio cultural y natural. El patrimonio natural es una adquisición bastante reciente. El cultural es el tangible y el intangible. El tangible, a su vez, es mueble e inmueble. El tangible es material, es decir, que se puede tocar, que tiene entidad física. El intangible no. El intangible es las creaciones abstractas, ideológicas, creaciones literarias, creaciones que no es tangible, pero también es parte del patrimonio de la creación y de la creatividad humana. El mueble, a su vez, bueno, el tangible es mueble e inmueble, y el mueble es patrimonio documental, perdón. El documental, el bibliográfico, los manuscritos, las obras de arte y artesanía, las colecciones científicas naturales, las grabaciones, las fotografías, las películas, el cine, ha pasado también a englosar parte de lo que es el patrimonio cultural de la humanidad. El inmueble, pues evidentemente los monumentos, los sitios arqueológicos, los monumentos artísticos, los centros industriales. Y el intangible, pues tenemos el lenguaje, las costumbres, las tradiciones, las religiones, las leyendas, los mitos, la música. Y en natural, pues los conjuntos naturales de la reserva de la biosfera, los monumentos naturales, de Cuenca, el paisaje natural de Cuenca, el patrimonio de la humanidad, las reservas nacionales, yo creo que Doñana es patrimonio también de la humanidad, los parques nacionales, por ejemplo. Bueno, en Tocina tenemos materiales de algunos de estos patrimonios. Del documental es el que nos vamos a referir. De fotografía, pues bueno, pues tenemos una buena colección de fotografías antiguas que están editadas en dos tomos, que lo editó José Blanco y Germán Pérez Vargas, y que bueno, que constituyen un instrumento, un patrimonio fotográfico muy interesante, del que se puede sacar pues muchas ideas, muchos conocimientos, se puede aprender de cómo ha sido nuestro pasado, sobre todo más reciente, porque la fotografía tiene una trayectoria relativamente reciente, ¿no? En el inmueble, pues lógicamente tenemos un poquito, no somos una ciudad monumental como es Osuna, Marchena, Carmona, Écija, Sevilla, pero bueno, tenemos nuestro pequeño patrimonio, ¿no? El monumental artístico, pues la iglesia parroquial, es un edificio del siglo XVIII, además es modelo en la arquitectura de su tiempo, la ermita de la Soledad, la iglesia de los Rosales todavía no forma parte del patrimonio monumental porque no tiene antigüedad, porque tiene otro tipo, lo conseguirá en el tiempo cuando su fisonomía pues forme parte de una estructura y una forma que defina un periodo concreto, una arquitectura concreta, etc.
También los centros industriales forman parte del patrimonio inmueble y en Tocina pues tenemos uno que es fundamental, que es la azucarera. Ahí tenemos ustedes una imagen de poco después de cerrar, en el 86-87, cuando todavía estaba el conjunto completo, y arriba pues he superpuesto lo que queda hoy de lo que era la sala de los cuerpos de fábrica. Aquí hay algunos azucareros de pro que recordarán perfectamente, y algunos de vosotros también, que tampoco hace tanto tiempo. Pero bueno, hoy la arqueología industrial es una disciplina del patrimonio documental, también tiene una larga, bueno, prácticamente tiene 40 años de tradición como especialidad dentro de la arqueología y del arte, de la tecnología, del estudio, de la cultura en general. Y bueno, nosotros pues prácticamente un conjunto que tenemos que es el patrimonio, lo que es la arqueología industrial, sobre todo la industria azucarera, que es de donde, el tipo de industria, de donde surgió lo que hoy constituye el grueso de la especialidad arqueología industrial, sobre todo de los ingenios azucareros de Granada, de la Vega de Granada y de España entera, evidentemente. Bueno, arqueología industrial, molinos de viento, fábrica, la fábrica de hielo de Doña Inés, por ejemplo, hoy podía ser un elemento de la arqueología industrial, ¿verdad? Y aquí en Tocina, por lo único que tenemos, o que teníamos casi completo, era la azucarera, ya solo quedan 4 elementos y bueno, pues prácticamente exacto. Bien, esto en cuanto a los tipos de patrimonio. Vamos a entrar de lleno ya en lo que es, vamos a ir entrando poco a poco en el patrimonio documental y vamos a ver el concepto de patrimonio documental. El patrimonio documental, como ya hemos dicho, forma parte del patrimonio cultural y bueno, está constituido, como ya he dicho al principio. En Andalucía, cogemos como ejemplo, como definición, una cosa cercana a nosotros, y siempre a partir de la ley, de la legislación propia de la materia. En este caso, la ley 7/2011, que es la más reciente, del 3 de noviembre, sobre documentos, archivos y patrimonio documental de Andalucía. Esta es una ley que en principio era la ley de archivos de Andalucía, que fue la primera ley de archivos que se puso en España. Andalucía es pionera en la organización de archivos y en la legislación de archivos y en el mundo de los archivos en general y de la documentación. A partir de ahí, pues todas las comunidades autónomas tienen su propia legislación y un cuerpo legislativo bastante amplio. En Andalucía, casi un centenar de disposiciones legales entre leyes, resoluciones, decretos, órdenes, normas de organización, etc. Entonces, el patrimonio documental de Andalucía es el conjunto de documentos producidos y recibidos o reunidos por las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, que están ubicadas en Andalucía y que precisamente están consideradas así porque tienen por su origen, su antigüedad y su valor, ¿no? Aquí hay algunos términos que me interesa que sepan. Es decir, el patrimonio documental, es decir, los conjuntos de documentos que es sobre los que se legisla, no son todos los documentos, son como dije antes los documentos de archivo. Los documentos de archivo son los conjuntos de documentos producidos y recibidos o reunidos por personas físicas o jurídicas, es decir, fundamentalmente por instituciones públicas o privadas que tienen una actividad organizada y que como reflejo de esa organización producen documentos. Y esos documentos son el reflejo de esa organización y de esa actividad de estas instituciones. Entonces, esos conjuntos de documentos, con esa determinación, son lo que constituye el patrimonio documental. ¿De acuerdo? Esto sí que no lo hay. Bueno, entonces, forman parte del patrimonio documental de Andalucía, lo leo rápidamente. Los primeros, los de titularidad pública, es decir, los de todas las instituciones de la administración pública, de cualquier época, recogidos o no en los archivos. Todos estos están considerados como patrimonio documental. Y leen ustedes el concepto de patrimonio con el concepto de patrimonio documental para que entendamos el sentido que tiene y el valor que tienen los documentos.
También son parte del patrimonio documental de Andalucía los ubicados en Andalucía con más de 40 años de antigüedad, que estén conservados o no en archivos, pero que estén producidos o recibidos y reunidos, como hemos dicho antes, por personas jurídicas privadas, las privadas en este caso, de carácter religioso, político, es decir, otro tipo de instituciones que no son las públicas, sino las privadas, es decir, la iglesia, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones culturales, las hermandades, etcétera. Todo ese tipo de documentos de entidades privadas que tengan una edad igual o superior a 100 años. Esos están considerados por la ley como patrimonio documental. Además, son también los de naturaleza privada, que no sean los anteriores, que no alcancen la antigüedad de 40 años, pero que estén incluidos en el inventario de bienes en este caso de la Comunidad de Andalucía, o que hayan pasado el trámite de inscribirse, que no cumplan esos requisitos, pero que estén inscritos por algún interés. ¿De acuerdo? Y después, pues también forman parte del patrimonio documental cualquier documento de valor relevante. ¿De acuerdo? Es decir, que, bueno, que estén, siempre que estén inscritos en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz. ¿De acuerdo? Bien. Para inscribirse y para adquirir la condición de patrimonio documental, por lo cual tiene una serie de protecciones, de ventajas, hay que hacer unos trámites que están marcados por la ley, que en el caso de Andalucía, por lo que controla la Consejería de Cultura, a través de un servicio especial, una de las divisiones estructurales de la Consejería. Bien, entramos ahora en primero los documentos y ahora en los archivos. Los archivos, también con el mismo sentido que los documentos, son un concepto cerrado, un concepto concreto. Entonces son conjuntos orgánicos, que es a lo que me refería antes, es decir, los documentos que producen instituciones, ya sean públicas o privadas, como reflejo de una organización, por idea de que respondan a algo que es la actividad propia, por eso dice conjunto orgánico, producido o recibido en el ejercicio de las funciones de la persona física, jurídica, pública o privada. También se entiende por archivo, bueno, pues el lugar donde se guardan los documentos que tengan esta condición. Una cosa es el contenido, que son los documentos, y el continente. Entonces, archivo se refiere tanto al conjunto de documentos como al lugar donde se custodian y se organizan. Pues, lógicamente, habrá archivos privados y archivos públicos. Los archivos públicos son los de las entidades públicas, en general los de la administración. Y hay una categoría, hay varias categorías de archivos, todo está recorrido en la legislación y en la teoría y en la práctica, que ya también tiene una larga tradición, en España casi 200 años. Son archivos nacionales, generales, autonómicos, regionales, los archivos de la Chancillería, que eran antiguamente el antiguo régimen. El antiguo régimen, cuando digo antiguo régimen, me refiero a la época de la historia anterior a las revoluciones liberales. Es un concepto que me explica. El antiguo régimen no era el régimen de Franco, era antiguo, no era perverso. El antiguo régimen era un concepto histórico que se refiere a la estructura social, económica y política anterior a las revoluciones liberales. Bueno, bien, los archivos militares, los municipales, los de justicia, todo ello una jerarquía, una estructura bien organizada. Y los archivos privados son los de las personas físicas, jurídicas, la naturaleza privada, con el mismo concepto. En el ejercicio de su actividad, pues en el documento, y los archivos y los documentos organizados constituyen archivos privados. Los archivos privados, bueno, pues son los archivos familiares, familias con tradición que han conservado la documentación de la gestión de la familia. Y hay, bueno, el archivo de la duquesa de Medinaceli, en Toledo tienen ustedes un archivo general, un archivo de carácter nacional que reúne toda la documentación de las familias de la nobleza española, los Alba, los Medinaceli, las grandes familias que han creado una tradición y que han producido una documentación, evidentemente que tiene un servicio, una utilidad para la historia y para el conocimiento de una realidad que es la de las familias con poder determinado. Los archivos de las hermandades, los archivos religiosos, los de la iglesia,
archivos diocesanos, parroquiales, de hermandades, etc. Entonces, la Iglesia es una entidad privada, no pública, y sus archivos son archivos privados. Y toda la organización, toda la estructura organizativa de la Iglesia, pues tiene sus propios archivos. Los archivos conventuales, el archivo del arzobispado, el archivo diocesano, etc. Y los parroquiales, que es a lo que vamos a referir. Bien. Bajamos al concepto de documento de archivo, que es, en general, toda información producida por una persona física o jurídica, de naturaleza, como testimonio de sus actos y que está reunido en un soporte que puede ser papel, en una tablita de arcilla, con su medio, en un CD, cualquier soporte. Cuando se dice soporte se refiere al soporte material donde se escribe y donde se recoge la información. Es un concepto muy amplio al que se ha llegado ahora, porque evidentemente ha habido que ir adaptándolo conforme la tecnología ha ido evolucionando. No se consideran en el mundo de los archivos como documentos las publicaciones que forman parte, que no forman parte de expedientes administrativos. Es decir, un documento, un expediente. Un documento puede ser un documento simple, una solicitud que hacen ustedes en el ayuntamiento, o un expediente, que es un documento complejo, que tiene su solicitud, el informe del técnico, la resolución del alcalde, el acuerdo del pleno, y forma parte de un expediente que es un documento que responde a una iniciativa, en este caso en particular, a que la ha respondido en este caso el ayuntamiento, y que queda como testimonio de la relación entre el particular y el ayuntamiento. ¿Vale? Bien, entonces, en algunos expedientes, sobre todo los expedientes de contratación, es costumbre de contratar una barredora mecánica, pues el proveedor de la barredora te da un folleto de su catálogo de maquinaria y de las condiciones técnicas de la barredora. El folleto del catálogo de la empresa evidentemente no constituye un documento. En este caso, no vamos a hablar de eso hoy porque sería muy largo y muy aburrido, pues sería un documento eliminable, y cuando se constituya y se recoja en el archivo, eso no formará parte del expediente y por lo tanto no se considera a efectos técnicos un documento. Eso es lo que quiere decir. ¿Y un archivo? Pues el archivo es... He cogido la definición de archivo que aparece en el reglamento del Archivo Municipal de Tocina, que se aprobó en un acuerdo plenario del Ayuntamiento del 27 de octubre del 97. El reglamento recoge, pues, desde la definición del Archivo Municipal, su estructura, sus funciones, sus tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Y como definición, pues aparece antes, aplicado al caso concreto del Archivo Municipal de Tocina, que puede servir para cualquier archivo municipal de cualquier municipio. Entonces, es un servicio general, y de esto vamos a incidir ahora, de la administración municipal, que está formado por el conjunto de documentos emitidos y recibidos por el ayuntamiento, en este caso, en el ejercicio de sus funciones, conforme a las competencias que le son propias, así como por las instituciones que históricamente le precedieron. ¿Sí? De Tocina, en este caso, referimos, pues no es lo que era, hay noción de que hay consejos, como se llamaban antes, el Consejo Municipal del Ayuntamiento, desde en finales del siglo XIV hay datos, hay referencias escritas de que ya existía, pues, unos cargos municipales que organizaban la vida de la colectividad, que tenían unas funciones, que producían unos documentos, que los guardaban en lo que entonces se llamaba el arca del concejo o el cajón de las tres llaves del concejo, que era el equivalente a lo que hoy es un archivo. Las instituciones que le precedieron, la Comisión Municipal Permanente, que ya no existe, porque es la Comisión de Gobierno, la Junta Local de Gobierno, o cualquier otro órgano de la estructura que ya no existe hoy, pero que a lo largo de la historia ha producido documentos. Además de estos documentos, es decir, todos los que produce el ayuntamiento, también forman parte del archivo municipal, y esto es nuevo, evidentemente,
los documentos ajenos a la administración, y los que no sean propios los que produzca el ayuntamiento en este caso, sino que estén depositados en él por medio de cualquiera de los medios que la ley reconoce. Es decir, un archivo familiar de alguien de cocina que conserve documentación histórica, lo dona al ayuntamiento, lo dona, lo cede o lo vende. Entonces hay fórmulas que recoge la ley por las que instituciones que no son públicas, pero que dejan sus colecciones de documentos organizadas en el ayuntamiento, pues realizan ese trámite, ¿no? Entonces, eso también se considera como archivo municipal en este caso, si estuviera aquí, ¿no? En Carmona, que es donde yo trabajo, pues hay lo que llamamos un fondo. El fondo es la colección completa de la estructura del ayuntamiento documental. Entonces, en Carmona hay 3 fondos: los documentos municipales, los de los notarios, la notaría de Carmona desde el siglo XVI hasta la actualidad, y un archivo familiar que tiene documentación pues desde el principio de 1300, 1324 hasta hace 100 años, por ejemplo. Entonces son archivos diferentes en un solo archivo, que es el lugar donde se depositan esas colecciones de documentos, ¿de acuerdo? Ese es el concepto de archivo. Pero hay más. Esto pasaremos ahora. Me interesa detenerme en un elemento que es muy importante, porque todo el mundo, sobre todo cuando te pregunta qué eres y tú dices archivero, y ya si te pones exquisito y dices archivista, que es un término más antiguo, más clásico, pues no saben en qué categoría inscribirte, está claro. Y pasa como lo del torero, lo primero que se le ocurre es decir hay gente para todo, ¿no? Entonces, un archivo no es un lugar donde se conserva la documentación antigua, los documentos viejos, la historia. Hoy no, desde hace 80 años los archivos son los archivos históricos, que son donde se conserva la documentación histórica, pero el concepto de archivo es hoy pues un archivo de gestión, un archivo central, un archivo intermedio, un archivo histórico. Es decir, eso es el archivo después de haber aplicado todo lo que es la intervención sobre la creación de los documentos de las instituciones para aplicar también el concepto de patrimonio. Es decir, el expediente que hoy ha firmado el alcalde en Tocina, de una licencia de obra, de un permiso de cualquier cosa, eso forma parte del archivo, pero en una fase determinada, no histórica todavía. Los documentos tienen una vida. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que los documentos no se hacen para la historia. Los documentos del siglo XV, el escribano que estaba redactando un acta notarial en 1525 no estaba pensando en hacer un documento para la historia, sino para solucionar un negocio entre particulares. Las actas capitulares que emiten los ayuntamientos o los consejos desde que hay consejos en la península ibérica, desde el siglo XII o siglo XI, que hay testimonio de los primeros consejos en España, pues los documentos que producía la organización de esas instituciones entonces no eran históricas, son históricas con el tiempo. Y evidentemente son históricos los que se han conservado, lo que se ha perdido no es histórico ni es nada. Entonces, la documentación que se produce hoy no es histórica, pero tiene valor de documento, de patrimonio, como resultado de una actividad y de una sociedad, en este caso, de un municipio. Los consejos lo único que hacen, en teoría, pues son mucho más complejos, es organizar la vida de la colectividad. Una colectividad tiene necesidades de compartir, de convivir, de relacionarse, y las instituciones que tradicionalmente han organizado esa vida son los consejos, son los ayuntamientos. Es decir, de ahí para arriba podéis tirar lo que queráis, ¿no? La legislación, las distintas administraciones, pues eso es histórico, pero con eso no vamos a entrar. Entonces me interesa que no crean ustedes que el archivo es un lugar donde se guardan los papeles antiguos y que solo sirve para la historia. La documentación histórica sirve para la historia, evidentemente, y la reciente servirá para la historia si se conserva,
y quedará testimonio de lo que hemos sido y lo que hemos hecho si conservamos la documentación y la organizamos correctamente. Entonces, eso es un detalle que me interesaba precisar. Bien, entramos ya de lleno en el tema del patrimonio documental de Tocina y vemos el archivo municipal, ¿vale? Entonces, el archivo municipal de Tocina cumple ahora un poco más de 25 años. Empezó a funcionar antes de que oficialmente se creara el servicio de archivo y biblioteca. Aquí se creó un servicio que tenía aparejado dos servicios distintos. La biblioteca es una cosa y el archivo otra. No tiene nada que ver. Un libro no es un documento. Los documentos son, por definición, originales y únicos. Los libros son, pues, la edición que menos tiene, pues tiene 300 ejemplares. Hay algunos que tienen más suerte y venden 5.000. Pero eso ya es otra cosa. Es decir, la biblioteca es una cosa y los archivos otra. Las dos cosas guardan documentos en sentido general, pero uno no es un documento de archivo que tiene una utilidad, una función, una definición, sino que es un libro que lo multiplica por lo que quiera. El documento de archivo es un documento único y además tiene que ser original, porque hay copias. Las copias existen, pero la copia forma parte de la teoría de la archivística de lo que es la técnica de organización de la documentación, que no es el tema que vamos a entrar en eso. Bueno, entonces el archivo de Tocina, hay referencias a archivos, a tareas de guardar documentación como reflejo de alguna actividad en algunas de las instituciones locales, de la iglesia fundamentalmente y del ayuntamiento. El municipal tiene referencias desde 1522. Entonces hay un documento donde se cita el alcalde ordinario pues pidió una documentación que estaba en el cajón donde se guardan los papeles del concejo. En el archivo parroquial hay referencias más antiguas y sobre todo no referencias al cajón y al archivo, sino a tareas de organizar documentos para guardarlos que producía la administración de la parroquia en este caso. Y bueno, ya veremos, y la encomienda, que era otra cosa distinta, con todo archivo. Bueno, de Tocina, por hacer un poco de historia, desde 1522 tenemos referencias. Como archivo, como el local donde se guardaban los papeles, que era donde estaba el ayuntamiento, pues desde el principio del siglo XIX el ayuntamiento hay referencia que estaba en la calle Real. No exactamente dónde, pero en esa calle. Hay en 1895 un plano del Instituto Geográfico Nacional donde se ubica el ayuntamiento en la calle Arache. El archivo sigue encantado en el edificio donde estaba la organización del ayuntamiento. Y ya desde el principio del siglo XX el archivo volvió a la calle Real en el edificio donde está actualmente la biblioteca, que fue Pósito de Grano desde el siglo XVII, después fue ayuntamiento y ya también tenía el juzgado, que era el juzgado que estaba allí, ¿no? Y el archivo municipal que conocen ustedes hoy está, bueno, desde el 71, que es el edificio actual donde está el ayuntamiento, cuando se construyó, y ahí estaba la documentación, parte de lo que es el archivo en general, la documentación evidentemente del ayuntamiento. Ahora contaremos de dónde y cómo conseguimos reunir la documentación del archivo histórico. Bueno, eso ocurrió en el principio de los años 80. Donde está la biblioteca hoy estaba cerrado, el ayuntamiento ya estaba aquí, aquello era un edificio que se alquilaba para distintos usos, ¿no? Entre otros, y les cuento la historia, entre otros para las reuniones de Navidad. Entonces, mi pandilla un año organizó una fiesta, una reunión de Navidad en una de las salas, la primera sala de la entrada a la izquierda. El edificio estaba como estaba antiguamente, ahora está muy modificado y bueno, no tiene nada que ver con lo que era. Pero la sala que nos cedieron a nosotros para hacer la reunión de Navidad es la primera de la entrada a la izquierda, que es donde estaba la sala de lectura de Hugo. Pues en la sala de enfrente, que es donde está la sala infantil, estaba la estructura del antiguo edificio y había unos armarios enormes, otra vez en la pared. Entonces una noche otro grupo que celebraba allí su reunión, pues me avisan de que había documentos muy antiguos. Efectivamente, abrimos los armarios y estaban llenos de documentación, de documentos antiguos. Bueno, pues a mí se me ocurrió pues, meterlos en caja, los sacamos de allí, estuvieron en la huerta en mi casa una temporada,
hasta que le dije al entonces alcalde de Arroyo que teníamos esa documentación, que había lo que hacía, que total. No prosperó el tema, hubo que esperar al 82, entonces el equipo de gobierno era distinto, coincidiendo con una política de organización de archivos municipales de la Diputación Provincial, por la que se organizaron todos los archivos municipales de la provincia, pues metimos la documentación en el programa y se consiguió pues, la inventariación, la instalación y la organización de lo que es el archivo municipal histórico hoy en día, que está instalado en el edificio del ayuntamiento. A partir de ahí, pues redactamos un inventario que es el que siga, que se ha modificado mucho con el tiempo, ha ido ajustándolo, corrigiendo, añadiendo documentación nueva, etcétera, etcétera. Y aplicando, sobre todo, me estoy refiriendo a mi actividad como archivero, aplicando, no, como he dicho antes, no solo la tarea conservacionista, coleccionista de la documentación histórica, sino de la gestión documental. Es decir, organizado el archivo histórico, había que integrar la documentación que se producía con posterioridad a al último año del archivo histórico. Por una convención se decidió que la documentación del archivo histórico estaría formada por documentos antiguos anteriores a 1975, con lo cual la documentación posterior a 1975 era la documentación administrativa, que tiene otro tratamiento, ahí hay que aplicar ya conocimientos de administración, de gestión de documentos, de procedimiento administrativo, de muchas cosas, que fue lo que se hizo, al menos desde el tiempo que estaba como archivero, ¿no? Con lo cual pues, facilitamos, que esa es una de las funciones también de la gestión de archivos, facilitábamos la tarea de las oficinas, ¿sí? Normalizábamos procedimientos, una licencia de obra, la solicitud del particular, el informe del técnico, el informe del medio ambiente, eso es un procedimiento administrativo que está normalizado, pero que a la hora de traducirse en documentos hay que definirlo, diseñar. Entonces esa era tarea también del archivo, con lo cual se solucionaba y se ahorraba bastante tiempo y dinero. Es decir, se cogían la serie de licencias de obra, por ejemplo, porque es una que es la más conocida, se normalizaba y una vez que estuviera normalizada se diseñaba un impreso, con lo cual lo único que había que hacer era, entre otras cosas, era adaptarse al procedimiento que te impone la ley y en la forma al diseño del impreso que tú habías elaborado, con lo cual ahorrabas tiempo, ahorrabas dinero, el papel y evidentemente los tipos de gasto, ¿no? Esa es una de las finalidades también de la gestión documental, que se encarga de la organización y el tratamiento de los documentos actuales, recientes, no históricos. Bueno, pues eso se hizo también. Entonces, añadimos al archivo histórico, que ahí ven una foto de la instalación, que tiene pues, prácticamente esta zona es archivo histórico, hay unos 300, va a haber unos 300 legajos y algunos libros. Y a partir de ahí son la documentación administrativa que tiene fecha posterior a 75 que se le fue añadiendo a la organización del archivo municipal, sin distinción de histórico y administrativo. Todo ello de acuerdo con un cuadro de clasificación, un inventario, una descripción de tipología documental, que eso está todo normalizado, y el contenido, evidentemente, de la tarea del archivero y de la archivística de teoría y práctica, mucha práctica. Entonces, pues, prácticamente aquí está instalado ahora mismo es el local, este es el archivo como continente, el archivo municipal de Rocío. Bueno, como ya he dicho, entre 1984 y 2002 el archivo histórico tenía 266 legajos, 176 cajas de archivo y 329 libros. Y el archivo administrativo hasta esa fecha conseguimos introducir a integrar en el archivo municipal 595 legajos más, ¿vale? De la documentación posterior al 75 hasta 2002. Desde 2002 hasta hoy, como
una cuenta que, gracias a la bibliotecaria María Ángela Archivera y bibliotecaria, que hemos elaborado, se han integrado en el archivo 367 legajos más. Y en las oficinas, repartidos parte del archivo, pero en unas distintas fases, son los documentos de hoy mismo, que forman parte del archivo, pero están en esa fase, habrá unos 800 legajos. Quiere decir que aproximadamente el archivo municipal tiene hoy en día unas 2.500 unidades entre libros y legajos. La superficie del archivo, un continente, son unos poco menos de 70 metros, 75 metros cuadrados, que es la zona que la foto también. Tiene 217 metros lineales de estantería ocupada y las fechas extremas son 1529, que es el documento más antiguo del archivo histórico, hasta 1975, y de 1975 hasta la actualidad. La organización del archivo, como ya he dicho, es un cuadro de clasificación, un inventario y una estructura bien definida, y se organiza por series. El archivo histórico, las series más destacadas, las actas capitulares, que son los acuerdos del ayuntamiento desde la antigüedad hasta la actualidad, que conservan mucha documentación sobre la vida municipal, los padrones y censos. Hay censos desde 1818, casi de manera ininterrumpida, hasta 1975. Las actas capitulares, la más antigua, en 1712, 1674, que es un cuaderno que apareció después de la organización del archivo. Por lo cual, y bueno, en el siglo XVIII hay pocos cuadernos de actas capitulares. La mayor parte de las actas capitulares son del 19 hasta la actualidad. Los pleitos, es decir, la administración de justicia, en el antiguo régimen no había separación de poderes. La administración de justicia y la administración política y económica era todo una sola cosa sobre la que estaba la corona, el rey. El rey mandaba a través de una organización, los consejos, los corregidores, una serie de instituciones, pero el rey estaba por encima de todo. Y la administración de justicia la ejercía el rey. En el caso de la jurisdicción real, había otra jurisdicción que era la nobleza, la señorial, y el señor del lugar tenía potestad, por tradición, de ejercer la justicia, la civil, la criminal incluso, la política, la económica y a veces hasta la religiosa, sobre todo en aquellas administraciones de carácter señorial que eran de instituciones eclesiásticas, religiosas, mejor dicho, como el caso de Tocina, que era una encomienda de la Orden de Malta, que era una orden religiosa y militar, y el señor del lugar era un comendador que dependía de un capítulo general que había en Madrid, que dependía del Gran Maestre de Malta, y una estructura que se extendía por todo el mundo, aunque no tenían territorialidad. Hasta el 18 sí la tuvieron. Después la perdieron porque siguen como institución, la única orden que vive, pero no tienen territorialidad. En Malta tienen unos edificios donde ellos organizan, y lo que tienen son lenguas, la lengua de Castilla, la lengua de Aragón, la lengua de Francia. No hay propiedad material de territorio, pero sí hay una estructura, es como una república sin territorio. Pues Tocina, que era una encomienda de la Orden de Malta, era una administración señorial, y el señor del lugar, que era el comendador, tenía categoría de eclesiástico, de religioso, y ejercía hasta el siglo XVIII la justicia civil, la criminal, la organización económica, la política. La política no directamente, sino que nombraba de una propuesta que le hacían los miembros del Consejo, nombraba de 4 individuos para elegir 2 alcaldes ordinarios, él nombraba a 2. Evidentemente siempre nombraba a los que le interesaban, y los 4 que le proponía evidentemente eran los que le proponían, los que le interesaban seguir manteniendo el poder, aunque fuera por debajo del comendador. Esa ha sido la historia y la historia de toda la vida. Bueno, no me quiero extender el tema de... Quiero decir que los pleitos es una serie también muy interesante, porque nos da muchas pistas de cómo se vivía la vida cotidiana de Tocina desde 1657 hasta 1836. En 19 la justicia ya, cuando se tomaron los poderes y tal, ya no la ejercía ningún señor, ¿verdad? Poder aparte. Y bueno, pues da muchas pistas sobre, por ejemplo, y ahora que ha sido recientemente la fiesta de Veracruz, saber que la Hermandad de Veracruz tiene tradición desde 1558, que sabe por un pleito de un particular
que tuvo problemas con la iglesia porque no lo dejaron enterrarse en la ermita de la Veracruz, que estaba a la salida de Tocina, no la ermita del Pozo de la Ermita, que esa fue posterior, que no llegó a terminar, sino donde tiene vareta hoy el ganado del corral. Allí estaba la ermita de la Veracruz, que eso era lo que era la ermita de la Veracruz, que era de los franciscanos. Bueno, pues allí se enterraba gente que donaba y hacía sus testamentos en favor de la hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz. Entonces, por un pleito se sabe ese detalle, ¿de acuerdo? Entonces, más cosas, ¿no? Por un pleito se sabe algún detalle económico de la construcción de una noria de sangre que había en el Porrito, por ejemplo. Todavía lo que es la salida de la calle Salamanca, a la izquierda, aquella zona, hay una noria de sangre, entonces hubo un pleito y en el pleito pues, se aportaron pruebas, entre otros el informe del carpintero que construyó la noria y cuánto cobró por los cangilones, por la rueda, por los tornillos, de dónde se trajo la cal para los ladrillos que construyó. Es decir, son series de documentos muy ricas en datos históricos y que pues, no tenemos muchas porque se ha perdido. Entonces, la guerra no quemó los archivos, ni el municipal ni el parroquial. El daño más grande que se ha hecho en los archivos entonces ha sido por el descuido, el abandono y la falta de respeto a los papeles antiguos. También la tradición de respeto a los papeles antiguos, a los monumentos y todas esas cosas es relativamente reciente. Washington Irving, cuando llegó a la Alhambra de Granada, se encontró que parecía aquello, pues, aquello lleno de gitanos y de pobres, aquello cochambroso, no es lo que era hoy, ¿no? Entonces, el respeto por el patrimonio es una cosa relativamente reciente, de 150, 200 años, ¿no? Y empezó con la gente del Renacimiento, cuando descubrieron los manuscritos y los textos en la cultura clásica, empezaron a coleccionar. El coleccionismo era el precedente de lo que hoy día es el patrimonio cultural, el patrimonio histórico. Y entonces, no digamos, bien, esto no se ve, pero es el documento más antiguo para esto. Se trata de un cuaderno de notas de un notario. No es un protocolo notarial donde está la escritura completa con la firma de los notarios, la representación de los testigos, ¿no? Es un simple cuaderno que tiene notas, que serían las notas previas a la elaboración de la escritura. Es muy interesante porque la mayoría son notas de compraventa, o bien de casa, o bien de ganado, o bien de tierra. Entonces, algunos son muy expresivos, porque tiene, en el caso de la compraventa de casa, primero te dice dónde está la casa, por lo cual sabemos que en 1549 la casa de Juana Díaz, que vivía en la plaza de la iglesia y que brindaba con tal, pues sabemos que por lo menos había allí alguien que vivía y que se dedicaba a algo, ¿no? Entonces, es muy curioso porque describe el procedimiento de entonces. Entonces, pues llegaba el notario, el particular que vendía, el que compraba. Entonces se daban la mano, atravesaban el umbral, pisaban la tierra fuerte, recorrían de la mano todas las habitaciones, pisando la tierra, pegándole puñetazos a la pared, con idea de que yo te transmito algo y te vendo algo que no es un burro mal, en malas condiciones, te vendo una casa en buenas condiciones. Entonces se describe todos los gestos que hacían para confirmar la venta. Entonces salían de la casa, muy bien, la mano, hacía lo que quiera, lo que fuera, y ya está, ¿no? Y el notario pues, tomaba nota, lo recogía en un libro y con el chico pues pediría una escritura. El procedimiento es muy parecido a lo que hacen los notarios en la actualidad, porque el registro notarial ha variado un poco, se ha complicado más, pero lo que es la base de las escrituras notariales es prácticamente la misma que del siglo XIII, del siglo XII en algunos sitios, ¿no? Ya había notarios activos, ¿no? Los escribanos activos. Y este, bueno, pues el documento más antiguo, es de 1929. Bien, esto en cuanto al archivo municipal. El archivo parroquial, que es el otro foco de documentación, el patrimonio documental de Tocina, esto es una foto, esto es la sacristía, la parroquia San Vicente Mártir, y esto es un mueble abierto donde están instalados pues, los legados, paquetes, eso es papel neutro que no tiene acidez para conservar la documentación. Esto, bueno, pues, la verdad que costó mucho más tiempo que el archivo municipal, porque bueno,
conocido a don Francisco Carretero, don Manuel Bobillo, hasta Fernando Álvarez, Tapita, todo eso han pasado de cura, y yo estaba organizando el archivo, lo hacía los fines de semana, cuando podía, me iba a la sacristía, y bueno, ya en el 90, bueno, en el 2000 se acabó y se publicó el inventario para... Entonces, esto es una ataca, o de los archivos eclesiásticos se llaman la ataca, que es un armario donde se guarda los documentos. Esto era un hueco de la estructura de la sacristía, del mueble de la sacristía, como será, supongo. Entonces, ese hueco que había ahí, o ese de la puerta de aquí, se cubrió, José Ruiz, el hizo un mueble, diseñado especialmente para eso, y ahí se instalaron pues, los libros y los legados del archivo parroquial. ¿Vale? Entonces, el archivo parroquial, evidentemente, pues es un archivo privado, eclesiástico y parroquial. La Iglesia en España me parece que tiene 67 ¿cómo se llama? Jurisdicciones generales, ¿no? Aquí no estamos. Un relaje así de 67 dioses, en las 67 diócesis, según la guía del archivo de los archivos de la Iglesia del año 2001, hay 23.000 archivos parroquiales, uno de ellos es el Cocina, evidentemente. En Andalucía hay 727 archivos religiosos, de los cuales 620 son parroquiales. En Sevilla, 255 parroquias y 141 archivos parroquiales. En Cocina, dos parroquias y un archivo organizado. De los Rosales, supongo que estará organizado la documentación que produce, sobre todo los libros sacramentales, es decir, los libros de registro de nacimiento, bautismo, confirmación y defunción. Esos son libros que desde el Concilio de Trento, por obligación y por ley, tienen que conservar y llevar todas las parroquias, aparte de otro tipo de documentos que vamos a ver ahora. El archivo parroquial, bueno, empezaría, yo creo que fue antes del 82, 85 a organizarlo. No le dedicaba mucho tiempo, iba poco a poco, hasta que finalmente, gracias a Fernando Álvarez de Montería, que organizó la parroquia, creó un consejo parroquial. Entonces, bueno, iba haciendo la tarea de acabar el archivo parroquial, la acabamos, él pagó todo, igual que la restauración del estado de la iglesia, fue el que se arriesgó a una restauración seria y se construyó el archivo. Entonces, el archivo parroquial, pues mucho más reducido que el municipal, tiene, como dije antes, dos fondos distintos. Uno que son los documentos propios de la administración de la parroquia y otro de la encomienda de cocina. Porque como esto era, ya he dicho, la orden de Malta, pues la encomienda tiene su propia administración. Y lo que queda muy poco, pues está en la parroquia. El parroquial tiene 50 legados. 50 legados que son los que han y 123 libros. El archivo de